Gloria a Dios. Vamos a abrir la bendita y maravillosa palabra del Señor allí en Mateo. Alabado sea Dios. Mateo capítulo 15. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 15, alabado sea Dios, nos habla allí de lo que contamina al hombre. Alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. De lo que nos contamina, santo, poderoso Dios. Y vamos a ir, alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor, del verso 1 en adelante hasta lo que Dios nos pida para llegar. Amén. Gloria al Señor. Ahora dice la palabra del Señor en Mateo 15. Dice, entonces se le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y al que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entendéis. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Santo y poderoso Dios. Ahora, dice la Biblia aquí, alabado sea Dios, que vinieron los escribas y fariseos, alabado sea Dios, dice, de Jerusalén, y le dijeron, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora, miren los fariseos lo que estaban mirando. Miren las personas religiosas, esas personas que dicen que son religiosas. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Gloria al Señor. Se ve que Jesús y los discípulos no andaban según la tradición de los ancianos, según lo que los hombres mandaban. Porque supuestamente, por lo que dicen los fariseos, acá dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Miren lo que estaban mirando. Dice que cuando sus discípulos sintieron hambre, dice que refregaban, no restregajaban, habían agarrado espiga y comían la semilla sin lavarse las manos. Y eso es lo que estaban mirando los fariseos. Los fariseos miran muchas las cosas, representaciones, lo que uno hace, pero no miran las intenciones que tiene el corazón. Mira por lo de afuera. Y si uno quebranta un mandamiento de un hombre, ahí sí, lo crucifican. Y le dicen cualquier clase de males. Pero, ¿qué dice Dios a todo eso? Dice que respondiendo él les dijo, o sea Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora, ¿cuántos hay? ¿Cuántos fariseos, cuántos escribas, cuántos religiosos hay hoy en día, hermanos, que están quebrantando los mandamientos de Dios
siguiendo los mandamientos de los hombres antes que el mandamiento de Dios. Porque se basan y viven por lo que dicen los hombres y no realmente por lo que dice la Biblia y por lo que dice Jesucristo que nos está enseñando. Y acá está hablando, hermano, de tradición. Está hablando de tradiciones. Fiesta que se celebra toditos los años. Al llegada a la misma fiesta, llegada a la misma fecha, se celebra una y otra vez, una y otra vez. Eso significa una tradición de los hombres. O una fiesta tradicional, como las domas, aquí en Uruguay, como tantas fiestas tradicionales, las de fin de años, que supuestamente se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo, que no está escrito en la Biblia, supuestamente, ¿no? Por lo que dicen los hombres, y no por lo que dice Dios. Hoy, como durante todos los años, celebran la fiesta de la Pascua, supuestamente. Pero eso es una tradición de los hombres. Porque no está escrito aquí en el Nuevo Testamento, porque si nosotros tenemos que basarnos por lo que dice el Señor Jesús, porque a Él tenemos que oír. Jesucristo fue, alabado sea Dios, el único que la celebró a la Pascua. Fue su última Pascua, la cual Él dio su vida en sacrificio por todos nosotros que creemos en Él. Y la única fiesta que nosotros tenemos que celebrar, la única fiesta que tenemos, alabado sea Dios, que reunirnos y celebrar y hacerla todas las veces que quisiéramos en memoria de Él, es cuando Dios instituyó la cena del Señor, la última cena. Santo y poderoso Dios. Allí lo dijo Pablo, hermano, el apóstol Pablo. Y haréis memoria, dice en 1 Corintios capítulo 11, dice, y haréis memoria de esto en memoria de mí. Así que tenemos que hacer memoria cuando partimos el pan sin levadura y tomamos el jugo de la vid, el jugo, alabado sea Dios. Dice, y haréis memoria de mí. Tenemos que hacer memoria de lo que Jesucristo hizo hace 2023 años atrás. Porque es lo único que nosotros tenemos que hacer, reunirnos, hermanos, para tomar la cena del Señor. Todas las veces que nosotros quisiéramos hacerlo en memoria de Él. Para que después podamos beberla juntos, a su nombre sea la gloria, juntos con Él allí en el cielo. Alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar celebrando algo que los hombres pusieron todos los años sin saber lo que realmente están celebrando? Principalmente, hermano, porque la fiesta de la Pascua, o sea, es una fiesta judía que la tenían que celebrar perpetuamente durante toda su vida, de generación en generación. Esa es una de las fiestas solemnes que tenía el pueblo judío, que tenía que celebrar de generación en generación. Alabado sea Dios. Perpetuamente, hasta estos días también la tienen que celebrar, alabado sea Dios, hasta que Él venga. Porque es una fiesta judía. Es una fiesta para el pueblo judío. A su nombre sea la gloria. Y que hoy, hermanos, la están celebrando malísimo, porque no saben su significado y no saben, alabado sea Dios, lo que están haciendo. Todo por mandamientos de hombre. Todo lo que el hombre les diga, eso también así las personas lo hacen. Así como la iglesia oficial, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Así como la iglesia oficial que celebra
la Pascua, así también nosotros, supuestamente los evangélicos, hermanos, están celebrando la Pascua, la cual, hermano, nosotros, dice en 1 Corintios, dice Pablo allí, que mi Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, hermano, si ya fue sacrificado, ¿por qué celebrarlo? ¿Por qué matarlo todos los años? Si Cristo vive para siempre. Él está vivo. Alabado sea Dios. Mire las anotaciones que uno ha sacado. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Pascua, dice, la primera de las 3 solemnidades anuales en las que todo varón israelita no impedido se debía presentar en el templo. Alabado sea Dios. Esta, hermano, es una de las 3 fiestas solemnes que tenía el pueblo de Dios, que se tenía que presentar 3 veces al año en el templo para celebrar estas 3 fiestas. A su nombre sea la gloria. Después se le añadieron más fiestas. Ahora mi Pascua es Cristo. A su nombre sea la gloria. Y sigue diciendo, ¿no? Alabado sea Dios. Fue instituida en Egipto con el fin de conmemorar el acontecimiento fundamental de la liberación de los israelitas. O sea que en el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, nos narra la historia del pueblo de Israel cuando fue esclavizado por el pueblo de Egipto. A su nombre sea la gloria. Y él estuvo allí durante 400 y pico de años, alabado sea Dios, sirviendo al pueblo de Egipto. Y Dios vio la aflicción que tenía su pueblo, y fue y lo visitó, y vio la aflicción que él tenía, cómo los egipcios lo afligían, a su nombre sea la gloria. Y se acordó Dios de su pueblo, y les mandó un libertador, a su nombre sea la gloria. Les mandó a Moisés, que tenía que presentarse delante de Faraón, alabado sea Dios, y que le dijera que tenía que dejar ir al pueblo de Dios para adorar a Dios en el desierto. Y no solamente los varones, sino que tenía que ir todo su pueblo, al igual que sus ganados, porque tenían que sacrificar sacrificio al Señor. Pero eso es al pueblo de Egipto. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos israelitas o hebreos, pero en el espíritu, espirituales. Nosotros somos hijos de Dios a través de la sangre de Jesucristo, la cual fue sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que entender todo eso. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Sigue diciendo allí, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Manera de comer la Pascua. Mire cómo la comían. Las autoridades judías señalan la manera de comer la Pascua en la época del Señor era la siguiente. Mire cómo era la manera de comer la Pascua. Dice que cuando todos estaban en su lugar, el presidente de la fiesta daba las gracias y todos bebían entonces de la primera copa de vino mezclado con agua. Todos se lavaban las manos, se preparaba la mesa con el cordero pascual, panes sin levadura, hierbas amargas y un plato de salsa espesa, con la que se decía simbolizar el mortero con el que hacían los ladrillos en Egipto. Todos mojaban una parte de las hierbas amargas en la salsa y la comían. Se sacaban los platos de la mesa y los niños o prosélitos recibían instrucciones acerca del significado de la fiesta. Después
Se volvían a traer los platos y el presidente decía: esta es la Pascua que comemos porque el Señor pasó por alto las casas de nuestros padres en Egipto. Sosteniendo en alto las hierbas amargas, decían a continuación: estas son las hierbas amargas que comemos en memoria de los egipcios, que los egipcios amargaron la vida de nuestros padres en Egipto. Después se refería al pan sin levadura y repetía los salmos 113 y 114, finalizando con una oración. Todos bebían entonces la segunda copa de vino. Alabado sea Dios. Dice que el presidente o el encargado allí rompía uno de los panes sin levadura y daba las gracias. Todos participaban entonces del Cordero Pascual. Para finalizar la cena, todos tomaban un trozo de pan con algo de hierbas amargas y habiéndolo mojado en la salsa se lo comían. Bebían entonces la tercera copa de vino llamada copa de bendición. Pronunciaba entonces los salmos 115:2, 116:2, Salmo 117:2 y Salmo 118:2, y con otra copa de vino, dice, finalizaba la fiesta. Santo y poderoso Dios. En el diccionario Alfonso Lecocq, o algo parecido así, dice: una de las principales fiestas de los israelitas era un festival de primavera que comenzaba el 15 del mes de Aviv, o Nisan, primer mes del año hebreo, y que duraba una semana. En el primer día y el último día no se podía trabajar. Con esta fiesta se conmemoraba la salida de Israel de Egipto. En hebreo el nombre de Haga o Pesaj, la fiesta de la Pascua, números 9 del 1 al 14. El Cordero Pascual tenía que ser reservado 4 días antes de la fiesta. Debía ser comido como quien tiene prisa para salir a un viaje. Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Eso está en Éxodo 12:15. Santo y poderoso Dios. Hermano, esto es la fiesta de los panes sin levadura. O sea, alabado sea Dios, la Pascua. Esto lo he sacado de diccionarios, de enciclopedias, alabado sea Dios. Pero la fiesta, hermano, todavía se sigue festejando y no se está haciendo como realmente se tiene que hacer. La iglesia oficial, el Señor los reprenda en nombre de Jesús, dicen, hermano, que el viernes es santo y no se puede comer carne, alabado sea Dios, y que se tiene que comer pescado. Todo el mundo come pescado. Y no se da cuenta, hermano, que el sacrificio que fue un cordero. No leen la Biblia. Porque si leyeran un poco la Biblia, mirarían que el pueblo de Israel que estaba en Egipto mató un cordero y comió ese cordero. Carne roja. Y que la sangre de ese cordero que habían degollado estaba en la puerta, estaba marcada en los dinteles de la puerta, para que el ángel de la muerte que estaba visitando, alabado sea Dios, Egipto, para que todo primogénito del pueblo de Egipto y de aquellas personas que no tenían la marca de la sangre en la puerta, pasara de largo y se metiera en las casas que no tuviera la sangre allí de la señal, y matara a todo primogénito de Egipto, desde el más grande hasta, alabado sea Dios, hasta el siervo más insignificante que tenía en Egipto. Todo primogénito murió en Egipto, hasta el primogénito de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios hizo muchas señales y se glorificó en el hijo de Faraón para que pudiera salir con mano dura el pueblo de Dios. Santo y poderoso Dios. Si no, vamos allí a Éxodo, alabado sea Dios,
en el capítulo 12 de Éxodo, lo vamos a leer. Si usted tiene una Biblia, abra Éxodo 12. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Y habla allí en Éxodo 12 de la Pascua. Ahora mire lo que dice allí, Éxodo 12, el 1 en adelante. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. O sea, hermano, que era el mes de Abib o el mes de Nisán. O sea que si nosotros venimos a este momento, vendría a ser hoy estamos alabado sea Dios, 5 de abril, aquí en el calendario gregoriano y en esta otra parte de este mundo, en las Américas, pero allí en Israel, alabado sea Dios, en Israel en este momento, hoy, es 14 de Nisán. A su nombre sea la gloria. Hoy, miércoles 5 de abril, hoy es 14 de Nisán del año 5783. Así que hay una pequeña diferencia del calendario, porque nosotros nos basamos por el calendario gregoriano, por lo que hizo un hombre, y ellos se basan por el calendario lunar. A su nombre sea la gloria. Entonces, como nosotros tenemos que estar mirando siempre el reloj profético que es Israel, nosotros nos olvidamos que no estamos viviendo en el mismo día y que los días serán iguales, pero diferente fecha y diferente nombre. Hoy es el 14 de Abib o de Nisán, alabado sea Dios, allí en Israel. Por eso hoy empieza la verdadera Pascua judía, que todo judío en todo el mundo lo está festejando. Hay judíos aquí en Uruguay que están festejando la Pascua judía porque lo tienen que festejar perpetuamente por todas sus generaciones. Esto es un mandato de Yahvé, un mandato de Dios, o de Elohim, lo que quiera decir, porque todos nombran el poder de Dios y el nombre de Dios Padre. Entonces, hermano, ellos lo tienen que festejar perpetuamente, por estatuto perpetuo. Lo dejó, alabado sea Dios, Dios. Si no, fíjese lo que vamos a hablar y lo vamos a leer allí. Seguimos, Éxodo 12, verso 2. Este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Ahora, esto es lo que las instrucciones de Dios que le dio a Moisés, para que le dijera al pueblo que el 10 de Nisán o el 10 de Abib tenían que traer a su casa un cordero. Ese cordero tenía que convivir durante 4 días con la familia. Ese cordero tenía que estar dentro de la casa, alabado sea Dios, estar conviviendo con ellos durante 4 días. Ese cordero pascual que tenían que sacrificar, a su nombre sea la gloria, dice que tenían que ser uno por familia. Y si la familia que había era chica y no podía comer porque lo tenían que empezar a comer y tenían que terminar ese mismo día de comer, dice que tenía que unirse a otra familia para que ese cordero pascual se pudiera comer y terminar en ese día. No tenían que dejar nada para el otro día. A su nombre sea la gloria. Dice, el verso 5 dice: el animal, o sea, el cordero, tenía que ser sin defecto. Sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora fíjese acá lo que dice en el verso 5 y 6, dice, y el animal tiene que ser sin defecto. Cristo fue sin defecto. El cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Este no fue esa palabra que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir y dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, allí en el Juan capítulo 1. Y dice que muchos de los discípulos al escuchar la exclamación de Juan, dice que lo dejaron a Juan el Bautista y se fueron atrás de Jesús. Porque era el Cordero de Dios, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Cristo ese era el Cordero Pascual que vino a convivir con su pueblo hasta ser sacrificado. Y el pueblo de Dios no lo entendió. Y nosotros, hermanos, por su gracia lo estamos entendiendo, todo lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y usted? ¿Lo entiende? ¿Lo siente? Entonces, ¿por qué está celebrando la Pascua? Como un mundano más, como un religioso más. El animal, dice, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenía que ser de 1 año, sin defecto, porque el sacrificio tiene que ser sin defecto. A su nombre sea la gloria. Lo mejor de lo mejor se le tiene que dar al Señor. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, dice, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mire la congregación, acá está hablando de la congregación. Está hablando del grupo de personas que se congregan y que es pueblo de Dios. Se tienen que congregar, así que tienen que estar congregados. Y lo guardaréis hasta el día 14, o sea que hasta el 14 de Aviv tenía que ser sacrificado ese cordero inmolado. Ese cordero lo tenían que inmolar. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Pero era solo para el pueblo de Israel. Y lo único que nosotros tenemos que hacer memoria es de la última cena que tuvo Cristo con sus discípulos antes de ser sacrificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¿Y por qué no entendemos esta palabra, hermano? Cómo hay corazones que están velados y mentes que están veladas todavía. Alabado sea Dios. Sigue diciendo, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea que tenían que degollar al cordero, alabado sea Dios, y que tenían que tomar de la sangre y ponerla en los 2 postes de la casa. Dice en el dintel de las casas que lo han de comer. O sea que si una familia se tenía que juntar con la otra, dejaban la casa allí, esa casa, y se juntaban a la otra familia y donde celebraban la fiesta, donde iban a comer el Cordero Pascual, ahí, en esa casa, tenían que pintar los dinteles de su casa, de la entrada a la puerta, con la sangre de ese Cordero. Hoy es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Hoy es la preciosa sangre de Cristo, hermano. Alabado sea Dios. Es la que tenemos que estar con esa señal espiritualmente hablando, con la sangre de Cristo, aleluya, que es la sangre de Cristo que vertió en la cruz del Calvario y es la que nos limpia de todo pecado y es la que nos acerca, alabado sea Dios, a la misma presencia de Dios, Dios Todopoderoso, aleluya, y a su Hijo Jesucristo. A su nombre sea la gloria a través de su Santo Espíritu. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Vio cómo se debe de comer? Si usted va a festejar la Pascua, bueno, festéjela, pero festéjela bien. Ninguna cosa
comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, sus cabezas con sus pies y sus entrañas. O sea que tenían que asarlo todo. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ahora, esa era la Pascua, y tenían que comerlo apresuradamente, porque ahí en ese mismo día y en ese mismo momento Faraón lo iba a echar al pueblo de hebreo de Egipto. Y se tenían que ir, no tenían que dejar para el otro día. En ese mismo momento tenían que salir. Porque los egipcios, al ver esa señal de Dios tan grande, alabado sea Dios, de la muerte de sus primogénitos, lo sacaron apresuradamente de sus casas, lo echaron. Por eso tenían que comer ceñido de sus ropas, calzado con sus calzados allí, en sus sandalias de sus pies, y también su bordón, o sea, su báculo, y tenían que salir apresuradamente. No tenían que quedarse hasta el otro día, salir en ese mismo momento, porque el pueblo egipcio lo iba a expulsar de su tierra. Gloria al Señor. Ahora en el verso 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora fíjese lo que le decía Dios a Moisés, y Moisés le decía a su pueblo, que dice que la sangre iba a ser por señal. Pues yo pasaré, dice, aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra, como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice que iba a pasar por aquella tierra. Iba a herir a todo primogénito, tanto de hombres como de bestias, de ahí de la tierra de Egipto, e iba a ejecutar sus juicios sobre todos los dioses de Egipto, para que vieran los egipcios que los dioses a que ellos servían no eran más poderosos que el Dios de Israel. Aleluya, gloria al Señor. Entonces Dios tiene que ejecutar sus juicios, tiene que ejecutar sus cosas, para que vea todo el pueblo y todo el mundo que Dios es el verdadero Dios sobre toda la tierra, aleluya, y que los dioses que hacen los hombres no son más que ídolos. Verso 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de muerte, de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, gloria al Señor, dice que Dios le estaba diciendo, y cuando pase por la tierra de Egipto, veré la sangre, y pasaré de largo de esa casa, y no heriré a ninguno con mortandad, de la plaga de mortandad, aleluya, cuando pase por la tierra de Egipto. Y esa era la señal que tenía Dios al pasar por las casas del pueblo judío. Por eso, hermano, cuando Dios ejecuta sus juicios allí, ejecutó su juicio allí en Egipto, el pueblo de Dios estaba reunido comiendo el cordero pascual, el cordero de la Pascua, que significaba que pasaba de largo por aquella casa y no hería a ningún primogénito, tanto de bestias como de hombres. En esa casa tenían que estar. Y pasaba de largo. Entonces la Pascua o Pesaj significa pasar de largo o pasar por alto esa casa.
Y este día, dice, os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, hermano, que era perpetuamente y lo tenían que celebrar como hasta ahora lo tienen que celebrar, pero el pueblo judío no está hablando, alabado sea Dios, no está hablando de aquellas personas que estamos siguiendo a Cristo. Hoy porque mi Pascua es Cristo. Porque el Cordero Pascual, hermano, que quita el pecado del mundo, es Cristo, que ya fue sacrificada, como lo dijo Pablo allí, alabado sea Dios, en 1 Corintios capítulo 5, lo dice que mi Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por mis pecados. Entonces, si Cristo fue mi Cordero Pascual, que me reconcilió con Cristo, con Dios Padre, entonces, hermanos, tengo que obedecerlo a Dios, tengo que obedecer a Cristo, hermano. Y si Él ya fue mi Pascua, ¿por qué celebrarlo? ¿Por qué celebrar algo, hermano, que no está escrito en la Biblia? Que Cristo lo celebró una sola vez antes de ser sacrificado. Y que se lo enseñó a Pablo, hermano. Y los discípulos lo hicieron. Que partían el pan, dice, y tomaban el vino y tomaban la cena, cenaban la cena del Señor por las casas. Lo vemos allí en la iglesia primitiva, hermano, que cuando partían el pan sin levadura, alabado sea Dios, cuando lo habla la Biblia, que partían el pan sin levadura y tomaban el jugo de la vid, alabado sea Dios, era cuando participaban de la cena del Señor. Por eso cuando Pablo recibió instrucciones de Dios, del mismo Señor Jesucristo, dice que teníamos que hacer esto en memoria de Él. No teníamos que celebrar la fiesta, y si la teníamos que celebrar, tendría que haber dicho Pablo, yo recibí de Cristo las instrucciones para celebrar la fiesta y había que celebrarla así. Si tendremos que leer la Biblia, hermano. El profeta Ageo habla, hermano, que el pueblo perece. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No me acuerdo si era Ageo, uno de los profetas menores, Ageo o alguno de esos profetas es. Alabado sea Dios, no quiero pecar, hermano, ni adivino ni de nada. Pero uno de los profetas menores dijo, Amós me parece que era, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo le hace falta, hermano, conocimiento a su pueblo? ¿Cómo no hace falta, hermano, estar empapado de la palabra del Señor y de lo que dijo Jesucristo y de lo que nos enseña su palabra? A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice en el verso 15. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado será el primer día, hasta el 7º día será cortado de Israel. Y el primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. O sea, por una costumbre perpetua, por una tradición eterna, por una tradición perpetua. Porque todos los años tendréis que celebrar esta fiesta, pero no para el pueblo de Dios hoy en día, sino para su pueblo, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y en esto tenemos que hacer la diferencia, hermano. Nosotros somos judíos espirituales que fuimos injertados, nosotros éramos olivo silvestre y fuimos injertados en el buen olivo. ¿Por qué? Porque las ramas naturales fueron desgajadas y nosotros fuimos injertados en él. Hasta que empiecen a reconocer
a Cristo como su Señor y su Salvador. Aleluya. Santo y poderoso Dios. ¿Por qué no podemos entender esto, hermano? ¿Por qué nos cuesta entender? ¿Por qué nos cuesta seguir? Alabado sea Dios. ¿Por qué nos cuesta seguir las instrucciones que Dios nos puso? ¿Por qué no lee el pueblo de Dios? Mire lo que dice allí en Mateo 26. Cuando nos habla allí, hermano, del complot para prender a Cristo. Mire cómo Cristo vino, alabado sea Dios, para que se cumpliera las Escrituras. A su nombre sea la gloria. Mateo capítulo 26, verso 1 en adelante, dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Ahora, cuando el Señor terminó de hablar y de enseñar, le dijo a sus discípulos, dice: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mire lo que le estaba diciendo y le estaba revelando a sus discípulos, lo que le iba a acontecer dentro de 2 días. ¿Por qué? Porque como Él era el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, Él tenía que ser sacrificado en el primer día de la fiesta de la Pascua. ¿Usted no entiende eso? A su nombre sea la gloria. ¿Por qué no lo entendemos, hermano? Lo que el Señor quiere hablarnos, lo que el Señor quiere decirnos. A su nombre sea la gloria. Santo Dios, aleluya. Entonces cuando el Señor le dijo Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 26, verso 1 y 2, dice: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? ¿Por qué Cristo tenía que morir en esa semana? Porque como Él era el Cordero Pascual, tenía que morir en esa semana. A su nombre sea la gloria. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea que lo iban a entregar, lo iban a traicionar. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero ellos decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea que lo querían matar después de la fiesta, de los panes sin levadura. Pero ¿cómo le van a matar después si Él era el Cordero Pascual? Lo tenían que matar ahí. Dentro de 2 días. Dentro de 2 días lo tenían que matar. Así que la misma palabra del Señor nos va narrando cuántos días faltaba para que Jesús fuese sacrificado. Y nosotros no entendemos cuando leemos esto. Señor, te pido que tú le reveles los misterios encerrados a través de su palabra. Que tengan un corazón dispuesto, Señor, para ti. Y que puedan entender, Señor, ya cuánto sacarás del engaño en el día de hoy o en el día de mañana que van a escuchar o que van a ver este video, Señor. En Mateo capítulo 26, pero en el verso 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Recordamos que entre las 2 tardes del 14 y el 15 de Abib tenía que ser muerto el Cordero Pascual. Y aquí dice, estamos el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces vinieron sus discípulos, a su nombre sea la gloria, y le preguntaron al Señor: Señor, Maestro, ¿dónde quieres que comamos la Pascua? Y el Señor Jesús le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ahora dice: en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua
Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Alabado sea Dios. Dice que cuando ellos comían el Cordero Pascual, como era tradición, a lo que decía la Biblia, a lo que decía la ley, ellos fueron obedientes. Dice que mientras comían dijeron, el Señor dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, dice, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, mire lo que el Señor hizo. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, hermano, que vamos a tomar un nuevo vino en el reino de Dios. Lo vamos a tomar después del arrebatamiento, cuando el Señor nos arrebate juntamente con Él. Pero dice, bebed de ella todos, porque esto, dice, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, hermano, que haciendo memoria del jugo de la vid, hacemos memoria de la sangre derramada en la cruz del Calvario, que Cristo lo derramó por nosotros, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Santo y poderoso Dios. Y después que el Señor hubo comido, en todos los, allí hablan los evangelios, tanto de Mateo, Marcos, Lucas, también de Juan, dice que después de haber enseñado tantas cosas que el Señor les enseñó, dice que fueron al monte de Getsemaní y allí Él oró para que pasase de Él ese momento, ese trago amargo, pero no era lo que Él quería, sino lo que Dios era lo que Dios quería de Él. O sea, que se hiciera la voluntad de Dios. Y allí en ese mismo instante, dice que vino una turba con gente con palos y espadas, alabado sea Dios, porque ese era el momento de las tinieblas, era el momento, alabado sea Dios, que entregaban al Señor para ser juzgado y para ser crucificado. Lo que no sabían, que estaban matando al Cordero Pascual, a nuestro Salvador, que ofreció su vida por nosotros y por ellos, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Señor pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Por usted, por mí. Pero no para que andemos festejando algo lo que los hombres festejan. ¿Por qué el pueblo de Dios no puede pensar? ¿Por qué el pueblo de Dios, hermano, no recapacita? ¿Por qué no se pone a orar, hermano, y a estar en comunión con Dios?
y nos dejamos de estar hablando y de estar diciendo sandeces. Y empecemos, Dios mío, y empecemos por amor a Cristo y por amor a nuestras almas, a hacer lo que realmente Cristo nos pide para hacer. Porque Él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista, hermano. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Mire, allí, para que usted vea, hermano, de lo que yo le digo está todo en la Biblia. Vamos a ir al libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Santo y poderoso Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿por qué no seguimos a Cristo, hermano, como realmente lo tenemos que seguir? A sus escritos, a sus escritos, hermano, a la voz de Dios, para ser obediente a lo que Él nos dijo, a sus enseñanzas. ¿Por qué le decimos maestro, hermano, a Cristo? Y hacemos todo lo que nos dicen los hombres antes que el verdadero maestro que nos dice a través de su palabra. Y este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y somos nosotros, hermano, que tenemos que dar testimonio del que bautiza con Espíritu Santo de Dios y fuego. Santo y poderoso Dios, aleluya. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino, hermano, a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros. Para que nos dejemos nosotros, hermano, de idolatrar. Para que dejemos nosotros, hermano, toda fiesta pagana. Y para que dejemos toda enseñanza de hombre y empecemos a recibir sus enseñanzas y a poner por obra lo que Él nos enseña a través del Nuevo Testamento, a través de los evangelios, de las epístolas, a través de las cartas paulinas y a través, hermano, de las cartas universales, alabado sea Dios, de los apóstoles, y también, hermano, del libro de Revelaciones o del Apocalipsis. Santo y poderoso Dios. Qué bueno, hermano, sería reflexionar sobre todo esto. ¿Por qué celebrar una fiesta pagana? ¿Por qué hacer algo, hermano, que no está escrito en el Nuevo Testamento? Mire lo que dice en Primera de Corintios capítulo 5. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Verso 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Primera de Corintios 5, verso 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, no quiere decir de que yo tengo que celebrar la Pascua, sino que mi Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada. Ya fue sacrificada por nosotros, ya fue sacrificada por mí.
Pero si yo realmente quiero celebrar, dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, no siendo una antigua persona, no con mi vieja naturaleza llena de pecado y de delito y de pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad, no teniendo malicia en mi corazón y lleno de maldad, cometiendo pecado, sino con panes sin levadura, siendo sincero delante de Dios, que dependemos de Él nada más. Porque mi Pascua ya, dice, fue sacrificada. Y ese sacrificio lo tuvo hace 2023 años atrás, cuando Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió por mí y por todo el mundo. Entonces, hermanos, seamos sinceros delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Y déjese de andar celebrando cosas, fiestas paganas, que se la está poniendo el hombre para que celebre. Y si la va a celebrar, celébrela bien, como realmente tiene que ser. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Estudie la Biblia. Porque estudiando la palabra del Señor nos va a dar sabiduría. Nos va a hacer sabio para aquel día, hermano. Dios le bendiga ricamente.